Buen día, querido amigo y amiga que me escuchas. ¿Cómo van las cosas en tu vida? Hoy estaremos conversando un poco acerca de cómo enfrentar las crisis de manera tal que podamos superarlas y seguir adelante. ¿Cómo enfrentas tú los periodos de crisis cuando llegan a tu vida? ¿Te desalientas? ¿Te deprimes? ¿Le echas la culpa a los demás de tu situación? ¿Te hundes en la autocompasión diciéndote una y otra vez, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no tengo suerte en la vida? ¿Te irritas con todos o te resientes con Dios? Miras el pasado y suspiras diciéndote, los años pasados fueron mejores que estos. Sabes, todos estos pensamientos, en lugar de ayudarnos, nos hunden más en medio de las crisis. Dios no ha prometido que si somos hijos obedientes, Él impedirá que las crisis lleguen a nuestra vida. A veces necesitamos pasar por ellas, aunque no nos gusten, para crecer y madurar. Pero Dios sí ha prometido que siempre estará con nosotros en medio de ellas para ayudarnos a superarlas. En Isaías 43, Dios nos promete, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te ahogarás, y si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. El agua, los ríos y el fuego son metáforas que representan las situaciones difíciles, adversas y dolorosas por las que tenemos que pasar en nuestra vida. Dios está prometiendo que estará a nuestro lado para impedir que seamos destruidos. Por tanto, cuando llega la crisis, de lo primero que tienes que asegurarte es de buscar el apoyo y el auxilio de Dios. Y el rey David había entendido muy bien esto. Veamos cómo él enfrentó una gran crisis que llegó a su vida. En el Salmo 55 encontramos la súplica de David en un momento de gran desesperación. Nos abre su corazón y nos desborda su gran angustia. Está siendo amenazado de muerte, ha sido traicionado por uno de sus mejores amigos, ha sido humillado, su corazón tiembla de miedo, nos dice, porque su vida corre peligro. Él quiere huir, escapar de la realidad que está viviendo. Y él dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. ¿Alguna vez has querido también escapar de las circunstancias que estás viviendo? ¿Huir de tu realidad? ¿Despertar un día y que todo fuera diferente? El deseo de David era escapar, pero estaba en un callejón sin salida. No podía cambiar las circunstancias ni la gente que lo estaba afligiendo. No podía hacer nada excepto una cosa. Y en los versos 16 y 17 del mismo Salmo 55, él nos los declara. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. En la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Cuando no puedes hacer nada para cambiar tu situación, todavía puedes hacer algo. Clama a Dios, pide su ayuda. El verbo aquí en hebreo, para clamar, que se usa en este pasaje, tiene un significado hermoso. Clamar es llamar a alguien por su nombre para que venga a nuestro encuentro. Clamar a Dios es pedirle que venga Él mismo para que nos auxilie en la hora de la necesidad. Clamar no solamente es pedirle que nos tire el salvavidas para que no nos ahoguemos, es pedirle que venga Él mismo a rescatarnos y nos ponga a salvo. Clama a Dios, Él vendrá en tu ayuda. En el Salmo 34, David nos asegura lo siguiente: este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. He encontrado en mi vida cristianos sinceros que han pasado por grandes crisis. Les he dado mi apoyo emocional, he orado con ellos, y cuando les digo que la única manera de salir de su aflicción es orando, me dicen, pero yo no dejo de orar. Todos los días oro por ese problema, clamo ante Dios, pero no puedo sentirme mejor, mi aflicción es muy grande. Y la pregunta que me hago es, si han orado tanto, ¿por qué todavía permanecen afligidos y angustiados? ¿Por qué no hay un cambio en su actitud? ¿Por qué siguen con el mismo semblante triste y el espíritu decaído? ¿Es posible pasar por tribulaciones y por crisis y no permanecer angustiados en medio de ellas? El apóstol Pablo nos asegura que sí. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 8, él nos habla de su propia experiencia. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué entonces algunos, a pesar de que oran y oran, todavía permanecen angustiados y afligidos aún después de orar, como si fuera la voluntad de Dios que estuviesen así? ¿Por qué la oración no logra sacarlos de esa angustia mental?
Hay muchas razones, pero una de ellas puede ser que no han aprendido a orar con fe. ¿Cómo se ora con fe? Examinemos el Salmo 55. David comienza expresando su angustia, pero a mediados de su oración quita la vista de sí mismo y de su problema y dirige sus ojos a Dios. Y comienza a declarar con fe las cosas que Dios hará en su vida. En el verso 18 dice, Él me redimirá, es decir, Él traerá liberación a mi vida. En el verso 19 dice, Dios me oirá. Continúa diciendo, Él quebrantará a mis enemigos. En otras palabras, yo no seré derribado. Y en el verso 22 nos asegura, no dejará para siempre caído al justo. La fe de David lo hace ver más allá de la realidad que está viviendo. Él está seguro que su aflicción no será para siempre. No tiene dudas, él ora con convicción, está completamente seguro que Dios reaccionará a su clamor porque conoce el carácter de su Dios. Sabe que es misericordioso, compasivo, justo y fiel. Sabe que Dios no dejará que sea afligido más de lo que pueda soportar. Y esto, queridos, es lo que hace la diferencia. La manera en que oramos determinará mucho si afrontamos nuestras crisis desanimados y angustiados o fortalecidos y reanimados. En un momento de gran crisis nacional, Dios le dijo al profeta Habacuc cuál era la única manera de sobrevivir a la angustia y a las adversidades que le esperaban. En Habacuc 2:4 encontramos esta poderosa declaración: el justo por la fe vivirá. Para mantenernos fuertes ante las crisis de la vida, solo necesitamos una cosa: fe, confianza en las promesas de Dios y en su amor por nosotros. Necesitamos, como David, aprender a orar con fe. Orar con fe no significa solamente creer que Dios me está escuchando. Orar con fe es decirle a Dios que estoy plenamente convencido de que Él encontrará una solución a mi problema y me dará una salida. Es decirle con seguridad, yo sé que tú no me dejarás para siempre así. Sé que me sacarás del pozo en el que me encuentro hoy. Es decirle con una confianza y una sumisión absoluta, yo sé que esto malo que me está pasando, tú lo encaminarás para bien. Es declararle como Job, tú eres mi redentor, sé que estás vivo y me levantarás del polvo. Nuestras oraciones deben ir acompañadas con declaraciones de fe. Para salir fortalecidos de nuestro tiempo de oración, es preciso expresarle a Dios nuestra confianza en Él, no porque Él necesite escucharlo, Él lo sabe todo, sino porque somos nosotros los que necesitamos recordarnos quién es Dios y cuán grande es su amor y su poder. Las declaraciones de fe desenfocan nuestros ojos del problema y lo enfocan en Dios y sus promesas. Es por eso que al levantarte de tus rodillas, te levantas fortalecido. ¿Ya has aprendido a orar así? Evalúa la manera en que estás orando. Puede que a tus oraciones le esté faltando el ingrediente de la fe. Queridos, la fe no es algo que podemos producir. Es un regalo de Dios. Es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la fe se alimenta y crece en la medida que vamos conociendo a Dios por medio del estudio de su palabra. En Romanos 10:17 se nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Pídele a Dios hoy que su Espíritu Santo venga a tu vida y aumente tu fe. Entonces, ante las crisis, serás invencible. Jesús nos advierte que en el mundo tendríamos aflicción, pasaríamos por momentos duros, pero el apóstol Juan añade, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, ¿qué tristeza te está oprimiendo el corazón? ¿Qué problemas familiares te están perturbando? ¿Qué crisis estás viviendo? Clama a Dios, pídele que venga en tu auxilio, ora con fe, quita tu vista de los problemas, de la realidad que estás viviendo y enfócate en quién es Dios, en su gran amor, en su poder, en todas las promesas que te ha hecho, que son fieles y verdaderas. Que Dios te bendiga, querido amigo y amiga. Levanta ese ánimo. Dios puede librarte de tus angustias y lo hará si clamas con fe. Él nunca ha defraudado a los que ponen su confianza en sus promesas. Pídele hoy que te dé esa fe que en medio de las crisis nos mantiene de pie. Yo creeré en el Dios de los milagros y aunque todo sea contrario, sé que en mí estás obrando.
descansando en tus promesas, aún en medio de las pruebas, pues tu gracia me sustenta. Dame la fe que transforma, que restaura, pelea y gana 1000 batallas, fe que mueve las montañas. Yo creeré en el Dios de los milagros, y aunque todo sea contrario, sé que en mí está